Buenos días, buenas tardes y buenas noches, depende de cuándo nos escuches, y bienvenidos a Mundo Suzuki, el primer podcast en castellano sobre el método Suzuki. Bueno, bienvenidos al quinto capítulo ya de Mundo Suzuki, y lo primero de todo, disculparme porque hoy tengo un grave dolor de garganta, pero bueno, pese a todo, estamos aquí intentando hacer este capítulo y no quiero dejar pasar una semana sin que subamos un capítulo más. Disculpar a lo mejor si oís alguna respiración de más, pero de verdad que el dolor de garganta es bastante intenso, vamos a decir. Bueno, eso lo primero, y lo segundo es que ya tenemos 2 valoraciones en iTunes. Muchísimas gracias a las 2 personas que nos han dado esas valoraciones, que son Manu de Valencia e Higinio Navarro, que nos han puesto 5 estrellas en iTunes, y la verdad es que 2 valoraciones escritas increíbles. Muchísimas gracias, y os animo a que los demás oyentes que deseéis escribáis vuestra valoración, y bueno, os podemos nombrar por aquí. Tal vez sea una motivación el poder escucharos en el podcast y nos escribís vuestras valoraciones. Y lo segundo, nos metemos ya en el tema de la cuestión. Hoy vamos a hablar de las fases del aprendizaje tanto de los niños como de los adultos, porque estas fases son, digamos, las básicas, aunque nosotros las trabajaremos más, digamos, en los niños. Me meto en tema, digamos, entre comillas, científico, las fases del aprendizaje. Ahora os voy a dar las 4 fases como son, pero quiero dejar claro que tengamos siempre delante lo que es la filosofía de Suzuki. Digamos que Suzuki tiene las raíces de su filosofía, tiene una fe profunda en la fuerza positiva de la vida y sobre todo un gran respeto por todos los seres humanos. Esto es la base que tenemos que coger siempre, ¿vale? Aparte de que el talento no es innato, como hablamos en el capítulo 3, os emplazo a él si no lo habéis escuchado, y bueno, que todos los niños tienen un potencial enorme que pueden desarrollar a un nivel muy alto, siempre que el ambiente donde estén sea rico y estimulante. Partiendo de esta filosofía, quiero ver que entendamos cómo aprenden los niños y en qué zona debemos apoyarlos o debemos ayudarles más en nuestra casa. Básicamente, las fases del aprendizaje son 4. Vamos a ir dividiéndolas y aparte en las notas del programa vais a tenerlo desgranado. Primera fase del aprendizaje es la fase del incompetente inconsciente. ¿Qué quiere decir esto? Esta fase quiere decir que no sé lo que no sé. Vamos, es un resumen un poco burdo. Digamos que no nos importan las habilidades que tenemos ni tampoco las habilidades necesarias. Vamos a explicarlo. Por ejemplo, un niño de 15 años... ¿Vale? Un niño de 15... Bueno, quizás un niño de 15 años ya se va enterando más de lo que quiere. Pero vamos a poner, por ejemplo, un niño de 10 años. Este niño es un incompetente inconsciente en la zona de la habilidad de conducir un coche, por ejemplo. ¿Es incompetente? ¿Por qué? Porque no puede conducir este coche. Y es inconsciente porque no tiene la necesidad. Posiblemente ni piense en conducir este vehículo. O, por ejemplo, pilotar una nave espacial. Puede ser, no lo necesitamos, no lo hemos pensado nunca, somos incompetentes, no sabemos pilotar una nave espacial y somos inconscientes porque tampoco nos importa. Quizá me voy a quedar mejor con el ejemplo del coche. Lo mismo sucede con un instrumento. Puede ser que esté el niño, un niño de 3 o 4 años, no sabe que quiere tocar no sabe tocar un instrumento, pero tampoco le importa, porque no conoce las virtudes que puede tener tocar este instrumento. Esta sería la primera fase, en la cual muchas personas se encuentran dependiendo del lugar o dependiendo de la habilidad que quieran aprender, mejor dicho. Pasamos a una segunda fase de aprendizaje, que esta es, ahí digamos, la más delicada, donde debemos hacer hincapié los papás. La fase del incompetente consciente, pues que yo ya soy consciente, yo ya sé las cosas que no sé. ¿Qué quiere decir esto? Cuando empezamos a aprender una nueva habilidad, somos conscientes que queremos aprenderla, pero todavía somos incompetentes en hacerla. Yo quiero aprender a tocar la guitarra, pero soy un incompetente porque no lo sé.
Yo tengo ya 18 años, estoy revolucionado y quiero aprender a conducir un coche. Soy consciente, sé que quiero conducir este coche, pero de momento soy un incompetente. Esta es la zona más incómoda, pero también es la fase donde más se aprende, ya que queremos saber eso, somos incompetentes, pero nos esforzamos en intentar aprender esa habilidad. Aquí es donde se encuentran los niños y donde debemos motivarlos con el instrumento, donde debemos hacer fuerza, donde debemos trabajar todos los juegos. Si queréis algún juego os emplazo al capítulo 4 donde hablamos de algunos juegos, y esta es en la zona donde los niños se encuentran casi constantemente durante toda la evolución de la infancia y de la adolescencia. Una vez hemos estado un poco en esta fase, pasaríamos a lo que es la tercera fase. La tercera fase es la fase en la que el niño o la persona adulta, ya os digo, estoy hablando de los niños, pero se puede extrapolar también a los adultos. En la zona consciente y competente, o mejor, en la fase consciente y competente. Ya sé lo que sé realmente, ya lo podemos controlar, es decir, tenemos un cierto nivel de dominio. No somos todavía expertos, pero tenemos una cierta experiencia. Por ejemplo, tocando un instrumento ya sabemos tocar un poquito, a lo mejor alguna canción. Luego, en el caso que llevábamos andando, en el caso de conducir, ya somos capaces de conducir poco a poco. En la fase anterior, en la fase de incompetente consciente, nosotros aprendíamos a conducir, tenemos el embrague, tenemos la palanca de cambios, tenemos el volante, encima nos está hablando el instructor, tenemos que estar pendiente de fuera el tráfico, cómo funciona, el cambio de marcha, que no se cale el coche, el embrague, el freno, son muchas cosas que se van acumulando. Una vez tenemos esa experiencia, hemos pasado a lo que sería esta tercera fase que estamos hablando, ya somos conscientes y tenemos que estar muy atentos a cómo llevar el coche. Si estamos tocando un instrumento, somos ya capaces de tocar una canción. ¿Pero qué sucede? ¡Pumba! Resulta que en la próxima canción aparece una nota nueva, aparece un movimiento nuevo, aparece un giro melódico, aparece cualquier cosa nueva que no conocemos. Y pasamos automáticamente a la fase 2. Es decir, la fase 2 y la fase 3 se van moviendo de una a otra. Es donde tenemos el máximo aprendizaje. Y ahí es donde debemos estar los papás atentos, a ver dónde el niño ya empieza a controlar y debe estar muy atento, y a ver cuándo aparecen cosas nuevas y debemos motivar para que no desfallezcan en su intento. Os he mezclado estas dos fases para que veáis que son donde nos movemos más en la zona de aprendizaje. El incompetente consciente, queremos aprender, pero somos incompetentes, y una vez estamos aprendiendo, somos algo competentes y somos conscientes de lo que sabemos. ¿Dónde debemos llegar o dónde queremos llevar? A la que sería la cuarta fase, el competente inconsciente. ¿Cuál es esta fase? Muy fácil lo vais a ver. Por ejemplo, conduciendo es cuando ya sabemos conducir. Nosotros subimos al coche, pensamos en un destino, automáticamente metemos la llave, arrancamos y salimos. No debemos pensar en el embrague, simplemente apretamos el embrague y ponemos la primera marcha. Es como algo automático. Hemos interiorizado el conocimiento de esa habilidad. En este ejemplo, el conocimiento de la habilidad de conducir. Lo trasladamos a un instrumento. Es cuando hemos interiorizado una canción. Somos capaces de tocar una canción hablando. Suzuki tenía, digamos, entre comillas, una prueba, ya que era grandísimo con los niños y no hacía exámenes. Tenía una prueba, un juego era el juego, por ejemplo, de la entrevista, que os animo a utilizarlo también en casa. Una vez se dominaba una canción, el peque toca la canción y tú puedes hablar con él, tienes que preguntarle cosas. O cuando una persona es capaz de tocar una canción y hablar o contar una historia, quiere decir que la música la tiene totalmente interiorizada. Ese es el punto donde debemos llegar con nuestros peques. ¿Vale? Esa sería la cuarta fase, que es el competente inconsciente. Ya sé que a lo mejor os he dicho un lío de palabras, pero bueno, os voy a dejar un esquema resumido en las notas del programa por si queréis echarle un ojo rápido. Y yo creo que os puede abrir un poco más la mente de cómo aprenden los niños. ¿Cómo podemos hacer estas cuatro fases o qué podemos hacer? Repetición y repetición, repetición diaria y poco rato. Pensar cuando aprendisteis a conducir, con una vez conduciendo no fuimos.
cuando aprendimos a ir en bicicleta, posiblemente nos caímos varias veces hasta que lo interiorizamos y conseguimos ese equilibrio. Esto es lo mismo, tenéis que repetir todos los días los ejercicios. Yo os aconsejo que en pequeñas dosis de estudio, que lo hagáis siempre con felicidad hacia los peques, ya que los estamos educando con amor. Yo os recomiendo que para estar en la fase 2 y en la fase 3 del aprendizaje de los peques debéis hacer los ejercicios todos los días. Si queréis el próximo programa podemos hablar de la organización, ya que encuentro muchos papás y mamás que me dicen Carmelo, es que no puedo todos los días estudiar en casa, y yo siempre les contesto lo mismo. Podéis comer, ¿verdad? Tenéis tiempo para comer y tenéis tiempo para dormir y para ducharos y lavaros los dientes. Hay una forma de organizarse para poder estudiar todos los días. Si os apetece conocerlo y que hagamos un programa dedicado a la organización en casa, os animo a que nos escribáis o dejéis vuestros comentarios. Os recuerdo el sitio donde podéis dejarlo. Podéis visitarnos en mundosuzuki.wordpress.com y ahí tenéis un apartado para los oyentes donde podéis hablar de todo lo que deseéis. Y también podéis escribirnos al mail mundosuzukipodcast@gmail.com, donde estoy abierto a todos vuestros comentarios, a todas vuestras inquietudes, y si os apetece algún programa especial o algún capítulo especial sobre algún tema en el cual podamos ayudaros, y si me pedís de algún tema sobre el que a lo mejor no controle tanto, pues buscaremos a la persona específica o a la persona correcta para que nos hable sobre ese tema. Y así os emplazo porque la semana que viene tenemos una sorpresilla y habrá seguramente una entrevista, si el tiempo lo permite, si la tecnología también lo permite, tendremos una entrevista aquí con nosotros a un profesor Suzuki. Y nada más, con esto me despido, espero que os haya servido el tener un poco el esquema en la cabeza de cómo aprenden los niños, y ya os digo, buenos días, buenas tardes o buenas noches, depende de cuándo nos escuches. Nos escuchamos la próxima semana.